Algunos ejemplos de código que encontramos por ahí utilizan printf y otros utilizan code. Ambas sirven para imprimir por consola algún texto. El problema es que esto hace que surjan varias preguntas en las mentes más detallistas. ¿Cuál es la diferencia entre ambas funciones? ¿Cuál es mejor y por qué existen dos opciones? He maximizado el IDE para con ayuda de ejemplos responderles a estas preguntas. Lo primero que vamos a hacer es imprimir por consola con ayuda de code un mensaje. Entonces code, operador de inserción y entre comillas vamos a colocar adiós mundo. Operador de inserción nuevamente, endl punto y coma. Recuerden que el endl nos sirve para producir un salto de línea y además para liberar la memoria que estaba utilizando nuestra función code. Vamos a hacer ahora lo mismo con ayuda de la función printf. Printf y paréntesis. Aquí ya vemos una de las diferencias, puesto que printf utiliza paréntesis, pero code no utilizaba paréntesis. Asimismo, code utiliza el operador de inserción y printf no necesita de ese operador. Vamos entonces a crear dentro del printf un mensaje que diga primer mensaje de printf, punto y coma. Antes de compilar, es necesario decir que el printf no me va a proveer de un salto de línea de forma automática como cuando estaba utilizando endline en la función code. Entonces, para poder proveer ese salto de línea vamos a necesitar del backslash y una n. Ahora sí podemos compilar y ver que esto se esté llevando a cabo de forma exitosa. Tras ejecutar el programa, vemos que ambos mensajes salen pero se han imprimido con dos funciones distintas. Me gustaría también decirles que la función code está contenida dentro de la librería IOStream, mientras que la función printf está contenida dentro de la librería cstdio. También si alguien se pregunta por qué estoy utilizando la librería cstdlib, es porque ahí está contenida la función systempost, necesaria para que el programa no se cierre. Vamos ahora a ver cómo hago para concatenar más texto o concatenar una variable en code y luego en printf. Lo primero que tengo que hacer en code es crear una variable de tipo string que se puede llamar texto y le vamos a estar incluyendo el mensaje, segundo mensaje con code, punto y coma. Ahora necesitamos incluir otro operador de inserción en esta parte y vamos a colocar el nombre de la variable, nada más texto. Vemos que es bastante sencillo. Vamos a ver ahora cómo se hace con printf. Primero tengo que crear una variable de tipo char, se va a llamar texto2 y va a contener el mensaje, segundo mensaje con printf, punto y coma. Si quieren saber cuáles son las diferencias del tipo string para texto y el tipo char, dentro de la lista de videos del curso de programación para C++, ya he explicado en detalle sus diferencias y cuál sea la más recomendable. Por ahora nada más les digo que el tipo printf exige que utilicemos variables de tipo char en lugar de tipo string. Ahora vamos a ver cómo se puede concatenar ese texto. Para esto vamos a hacer uso de la coma. Es cierto que es más natural el uso de la coma que el uso del operador de inserción. Vamos a colocar el nombre de la variable que es texto2, pero a diferencia de en el code, no es suficiente con esto. También tengo que incluir dentro del primer mensaje el operador de módulo, que es el signo de porcentaje, y una S que significa string y se traduce al español como cadena, es decir, cadena de texto. Sin este indicador sería imposible ver el texto aunque lo separe con una coma. Voy a pasar de una vez este salto de línea a mi segundo mensaje. Entonces backslash y n por aquí arriba. Esto no lo tuve que hacer con el code, puesto que el code me está proveyendo de ese salto de línea con la función endline que siempre ha estado ubicada al final de mi mensaje. Vamos entonces a compilar esto, pero primero voy a dejar un espacio en esta parte para que se vea bien y no se vaya a ver pegado. Ahora sí podemos compilar y vamos a ver que los dos mensajes de cada función se están imprimiendo de forma exitosa. Entonces ya hemos respondido a las diferencias de ambas funciones, pero continúa vigente la pregunta ¿cuál es más recomendable y por qué existen dos funciones? Esto se debe a que en verdad la función code es parte del lenguaje de programación C++, mientras que la función printf es parte del lenguaje de programación C. Pero como algunos de ustedes ya habrán oído, la mayoría de las funciones del lenguaje C han sido heredadas al lenguaje de programación C++, mientras que ninguna de las funciones del lenguaje C++ está contenida dentro del lenguaje C. Entonces, si usted está programando dentro del lenguaje C, puede utilizar
cualquiera de las dos funciones, pero es más recomendable que utilice el code por ser la opción estándar de este lenguaje, mientras que si está desarrollando su programa en el lenguaje C, ni siquiera es una recomendación, sino que es obligatorio utilizar únicamente la función printf. Habiendo quedado esto claro, me gustaría también compartirles, para quien esté pensando que el lenguaje C quizá está en desuso o es de muy poco uso, que en verdad desde que salieron lenguajes de programación como el C++ y el Python, el lenguaje C no se utiliza para crear software que requieran de una interfaz gráfica, pero sí se ha utilizado siempre para otros fines. Por ejemplo, el uso de sistemas operativos. Es entonces bastante utilizado para programar sistemas operativos. Esto se debe a que el lenguaje final programado en C es de un peso mucho menor que si se estuviera programando en algunos otros lenguajes. Aunque también es cierto que en las versiones más recientes de sistemas operativos se ha mezclado bastante el uso del lenguaje C con lenguajes como el C++ y el Java. El Java en caso de los sistemas operativos para smartphones. Tenemos entonces que el lenguaje C se utiliza bastante para esto. También se utiliza bastante para la programación de drivers. Hace unos 7 años los drivers venían en los CD-ROM. Ahora vienen incluidos dentro del propio dispositivo en un chip de memoria. Pero no es que el uso de los drivers haya disminuido. Otro uso bastante frecuente es para la programación de microchips en electrónica. Para este fin también se utiliza bastante el lenguaje BASIC y el lenguaje ensamblador, como acabo de mencionar hace un rato, con el objetivo de economizar la mayor cantidad de memoria posible. Me gustaría profundizar más en el tema de la programación de los microchips y de los usos del lenguaje C, pero eso queda para otro video. Por ahora les recuerdo que si conservan alguna duda sobre el tema de la diferencia entre el uso de code y printf, quedo atento para responderles. Así es que nos vemos por allá.